Braulio González es asesor en comunicación política, hacedor de muchas campañas electorales, campañas de gobierno. Braulio, muy buen día, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Diego. Buenos días, Augusto. Pues el gusto es mío, tener el honor de estar con ustedes, Bienvenido, señores y amos de Braulio, la qué radio. gusto. Estás presentando un libro muy sugestivo, el título que dice El shock del escándalo político, el escándalo como estrategia de poder. Cuéntanos, a ver, ¿para qué sirve el escándalo? ¿Cuál es la función política del escándalo? Bueno, el escándalo es lo que hoy domina la conversación social en la política y alrededor de la política, pues todo el ecosistema que lo conforma, es decir, la opinión pública, los medios de comunicación, las estrategias de quienes están en el poder, las estrategias de quienes los detentan. Y bueno, evidentemente, pues a esto se suma el ambiente comunicacional que hoy se fortalece y se enriquece con la tecnología que ha complejizado el flujo de los mensajes a través de los medios tradicionales que conocemos de toda la vida, que siguen funcionando bien, y obviamente pues todo el ambiente que se ha fortalecido con la comunicación transmedia a través de redes sociales, plataformas, páginas de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Redes de WhatsApp, en fin, todo esto ha complicado, pues, la manera en cómo la comunicación política se mueve el día de hoy. Pero bueno, el tema fundamentalmente que dinamiza, que moviliza mucho de esto, pues tiene que ver con los escándalos que ocurren en la esfera del poder y que es de lo que prácticamente hablamos todo el tiempo, todos los días, en todo momento, sobre la política, sobre las elecciones, sobre candidatos, sobre funcionarios, representantes, en fin. El escándalo nos absorbe, nos involucra, nos apasiona también porque es real, es decir, un escándalo siempre resulta mucho más atractivo que una noticia que no es positiva, lo cual no es necesariamente una buena noticia para, digamos, la corrección de lo que debería de ser en un buen comportamiento de un político, pero ciertamente la abundancia de escándalos también es un efecto de lo que ocurre dentro del poder. El escándalo tiene esa función, lo decía John B. Thompson, de generar, digamos, una forma de involucramiento político a partir de que nos enteramos de lo que sucede dentro del poder. Es muy importante, digamos, este tipo de escándalos que exista, porque si no, el poder sería mucho más opaco de lo que ya es. Por supuesto, mira, a ver, yo reconozco esta parte, de hecho tuve una conversación con John Thompson precisamente sobre este libro, porque John Thompson presenta su libro a finales de los noventas, Diego, antes de la era Sí, digital, el que es 98. algo que él me comenta. Y este libro que yo estoy ahora presentando es posterior a la era digital, pero en medio de estos 20 años no hay nada. Esa tesis que presenta John Thompson tiene razón. Por supuesto que tiene razón porque el escándalo también es la manera en cómo digamos, es una estrategia de defensa social ante las transgresiones que ocurren dentro del poder. Es decir, la capacidad de visibilizar, digamos, todos estos efectos negativos que muchas veces quedan en el secreto. Cuando son secreto, pues evidentemente no se genera un escándalo, porque el escándalo no es la transgresión, sino el efecto que se genera a partir de que se da a conocer. Y evidentemente, pues toda la corriente de recriminación, linchamiento hacia el político y todo el marco de estrategias defensivas y ofensivas que se generan por parte del bando que está a favor del político o está en contra. Ahí hay un universo de cosas, sin duda. Ahora, una de las cuestiones que yo planteo, a diferencia de lo que plantea Thompson, es que no necesariamente un político tiene que ser un mal político, no importa si es de derecha, si es de izquierda, si es eficiente o no es eficiente, el escándalo siempre va a estar alrededor del poder. Y esto ocurre porque la diversidad de escándalos es muy amplia. Digamos, John Thompson hablaba de tres categorías que era, digamos, escándalos de carácter sexual, escándalos de poder y escándalos de corrupción. Sin embargo, bueno, yo hago un planteamiento un poco diferente porque yo hablo de ocho niveles de escándalo que van más allá de estos. O sea, que ciertamente tiene razón, pero esto se complica todavía un poco más porque, digamos, hay situaciones en donde, por ejemplo, es el equipo cercano al político o al candidato de donde se detona el escándalo, quizás de la familia, quizás de los hijos, quizás de la pareja, quizás de un excompañero, en fin, hay otras circunstancias que pueden someter a un político a un escándalo, incluso mal funcionamiento eventualmente de las reglamentaciones, de los sistemas que existen dentro del poder.
Entonces, bueno, esto hace que prácticamente cualquier político sea vulnerable al escándalo, independientemente si tuvo un mal comportamiento o no. Claro. Y eso pues hace digamos, el control de su comunicación y el desarrollo de su proyecto se pueda complicar. Pero, a ver, valido esa tesis, Diego, no la contrasto. Ciertamente, Ajá. el escándalo tiene Sí. esa función social de ser un inhibidor de malos comportamientos desde una perspectiva, pero hay otras Claro. también. Braulio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros y felicidades por tu libro. Me gusta el tono, me gusta que deslizas un montón de conocimiento como si no quiere la cosa. Pero a ver, te voy a citar para que nos des tu opinión y Sí, voy a tomar dos citas que están distantes en las páginas y las voy a unir. Dices el papel del político rockstar. Absténganse de poner nombres o de señalar alguno en particular. Dices que el personaje se coloca más cerca de la celebridad que de la política, se aproxima más al mundo del espectáculo y se distancia de la tradición retórica del poder. En consecuencia, la simpatía se convierte en el móvil del acuerdo y la administración por la celebridad se transforma en el apalancamiento que motiva los consensos. Y lo uno a la otra cita, dices, la personalidad disputa el protagonismo frente a los asuntos públicos. Me parece que en México podríamos llenar muchas citas al pie de página para corroborar esto. mira, esa Augusto es una tendencia que, bueno, a ver, ciertamente México se encuentra en un momento con muchos ejemplos, muchos ejemplos en verdad, en diversos estados a nivel nacional, dentro de las legislaturas locales, dentro en fin, de los organismos de representación, en donde esto se ha convertido en un paradigma de cómo ciertamente se busca, digamos, una fama caracterizada pues por a veces comportamientos ligeros, divertidos, triviales, atrevidos, que van, digamos, alejados de lo que uno espera, de lo que el poder debería de ser, ¿no? Como un área de servicio. Esto no es nuevo. Obviamente, pues a partir de que la comunicación se ha diversificado en una buena cantidad de medios, esto es mucho más visible, pero tenemos ejemplos, digo, en la historia que son muy emblemáticos de esto. Digo, a ver, voy al caso más emblemático de esto, que es el propio Hitler, ¿no? Su comportamiento, su manera de vestir, su manera de expresarse, las características de su discurso, bueno, obviamente toda proporción guardada con lo que ha pasado a lo largo de la historia. Pues todos los políticos, prácticamente todos los partidos han buscado este mecanismo que hoy está muy en boga, ¿no? Ser famosos a partir de selfies, de momentos divertidos, de cuestiones chistosas, cómicas, etcétera. Y esto, pues, obviamente trivializa a la política, pero también pone al político en un territorio mucho más inestable, porque entonces, pues, si esperas todos los aplausos, pues también tienes que esperar todos los abucheos. Convierte a la política en ese Esa, claro. espectáculo del cual hemos hablado, ¿no? Claro. Claro. Oye, Braulio, para todos los políticos en edad de merecer y los ciudadanos en edad de entender dónde pueden encontrar tu libro. Mira, este libro está disponible en Amazon, allí lo pueden encontrar, el shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia, y ahí van a encontrar, pues evidentemente, un razonamiento que explica por qué el escándalo está hoy tan en boga, tan vigente. Van a encontrar ahí arquetipos, infografías, van a encontrar 50 recursos estratégicos que se han usado a lo largo de la historia con diferente nivel de eficiencia para el manejo de escándalos. Esto no es un recetario, no es un recetario, claro, tiene una perspectiva estratégica porque el escándalo hay que abordarlo así, Sí. y evidentemente analítica, y puede usarse para evidentemente mejorar el trabajo dentro de lo político, evidentemente cuidando las argumentaciones éticas, pero bueno, ya no es Claro. uno dueño del lector ni de su mente, Por pero supuesto. evidentemente hay una apuesta en ello. Muchísimas gracias, Braulio González. Felicidades por este libro, El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia. Te mandamos un abrazo, Braulio. Gracias. Gracias, Diego, Augusto y Alex, donde quiera que esté.